que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Carl Jung. Descubrí algo inquietante durante una madrugada cualquiera. No fue en medio de una crisis. No fue después de una pérdida. Fue en uno de esos momentos en los que todo parecía estar funcionando por fuera. Estaba solo, mirando una pantalla apagada, cuando me di cuenta de una frase que llevaba años repitiéndome sin notarlo. Debería ser mejor que eso. Y entonces ocurrió algo extraño. Me pregunté, si otra persona me hablara de la misma forma en que yo me hablo a mí mismo, ¿me quedaría a su lado? ¿O me alegraré? ¿Cuántas veces te has llamado débil cuando en realidad estabas herido? ¿Cuántas veces convertiste un dolor en un defecto? ¿Cuántas veces confundiste la autoexigencia con la madurez? Carl Jung escribió que aquello que no se hace consciente regresa como destino. Pero hay una parte de esa frase que casi nadie percibe, porque a veces el destino no regresa como un acontecimiento, regresa como una voz. Esa voz silenciosa que vive dentro de tu cabeza, la voz que comenta tus errores, que revive tus vergüenzas, que convierte cada fracaso en una prueba de que no eres suficiente. Lo más inquietante es que, después de muchos años escuchando esa voz, dejas de cuestionarla, empiezas a creerle. Y quizá por eso tanta gente vive cansada sin entender la razón. No es solo el trabajo, no es solo la rutina, no es solo la presión del mundo. Es el enorme esfuerzo de sobrevivir cada día dentro de una mente que nunca ofrece refugio. Existe una contradicción silenciosa que destruye a muchas personas. Tratan a los desconocidos con amabilidad. Tratan a sus amigos con comprensión. Tratan a quienes aman con paciencia. Pero cuando cometen un error, se vuelven crueles consigo mismas, como si el dolor fuera una deuda, como si sufrir fuera una forma de merecer el perdón, como si el castigo tuviera algún poder para cambiar el pasado. Y tal vez tú también hagas eso en silencio. Tal vez nadie lo sepa. Tal vez sonrías con normalidad, trabajes con normalidad, converses con normalidad, pero haya una parte de ti agotada de cargar con el peso de ser al mismo tiempo la persona herida y la persona que sigue hiriendo. Porque la verdad es que algunas heridas no permanecen abiertas por lo que ocurrió. Permanecen abiertas por la forma en que seguimos hablándoles. Durante mucho tiempo creímos que sanar significaba encontrar respuestas, pero Jung sugería algo más profundo. Creía que aquello que llamamos sanación muchas veces comienza cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar. De la voz que vive dentro de ti, del cuerpo que escucha cada palabra, de la parte olvidada de tu alma que aún espera ser encontrada, y de la posibilidad de que la frase que puede cambiar tu vida no sea una frase de fuerza, sino una frase de acogida. Porque hay algo escondido detrás del dolor que sientes. Y cuando lo veas, quizá comprendas por qué algunas heridas nunca necesitaron más juicio. Solo necesitaban ser finalmente escuchadas. Durante mucho tiempo creí que exigirme era una demostración de madurez. Pensaba que las personas fuertes eran aquellas que nunca se daban descanso. Personas que encontraban defectos en todo lo que hacían para seguir mejorando. Personas que no se permitían debilidades, excusas ni pausas. Y durante muchos años confundí la violencia interna con la responsabilidad. Tal vez tú también lo hagas. Tal vez exista una voz dentro de tu cabeza que comenta cada uno de tus pasos. Una voz que nunca parece satisfecha, que convierte los logros en obligaciones, que reduce las victorias a algo común y amplifica los errores hasta que parecen pruebas irrefutables de tu insuficiencia. Lo más extraño es que esa voz rara vez parece cruel a primera vista. Parece sensata,
parece racional, parece querer tu bienestar. Dice que solo intenta evitar que fracases. Pero, poco a poco, te das cuenta de algo incómodo. Nunca celebra nada. Nunca reconoce todo lo que has cargado. Nunca considera todo lo que has soportado. Solo exige. Una vez más, y otra más, y otra más. Hay una escena muy común que quizás reconozcas. Terminas una tarea importante, resuelves un problema difícil, sobrevives a una semana emocionalmente pesada. Durante unos segundos hay alivio, pero enseguida aparece ese pensamiento familiar. Podría haberlo hecho mejor. Y el alivio desaparece. La mente no permite descanso. Inmediatamente busca una nueva falla, un nuevo motivo de insatisfacción, un nuevo juicio. Fue precisamente sobre esto que Jung escribió durante gran parte de su vida. El ser humano no sufre únicamente por lo que vive. También sufre por la forma en que interpreta lo que vive. Y pocas interpretaciones son tan destructivas como aquella que convierte a la propia persona en su enemiga. Porque llega un momento en que ya no estás luchando contra los problemas de la vida. Estás luchando contra ti mismo. Y esa es una batalla imposible de ganar. Recuerdo una etapa en la que todo parecía estar relativamente bien por fuera. Trabajaba, cumplía con mis responsabilidades, mantenía conversaciones normales y seguía mi rutina como cualquier otra persona. Pero había un cansancio extraño. Un cansancio que no desaparecía después de dormir. Un peso difícil de explicar, como si estuviera cargando algo invisible. Solo mucho tiempo después entendí qué era. Pasaba el día entero siendo observado por mí mismo, evaluado por mí mismo, juzgado por mí mismo. Era como vivir con un inspector permanente dentro de mi cabeza, alguien que registraba cada error, cada duda, cada inseguridad, y que nunca se tomaba vacaciones. El problema de la autocrítica constante no es solo emocional. Cambia la forma en que habitamos nuestra propia vida. Cuando crees que nunca eres suficiente, incluso los momentos buenos se vuelven inseguros. Recibes cariño, pero dudas. Recibes reconocimiento, pero lo minimizas. Recibes amor, pero sospechas, porque hay una voz repitiendo que las personas no están viendo quién eres realmente, que si vieran tus fallas, cambiarían de opinión. Y entonces comienza un agotador intento de compensación. Intenta ser mejor, más eficiente, más agradable, más fuerte, más disponible, más de todo. Pero la voz sigue ahí, porque nunca quiso mejora. Quería perfección. Y la perfección es una deuda imposible de pagar. Hay una frase de Jung que siempre me ha parecido incómodamente verdadera. Aquello que rechazamos en nosotros mismos no desaparece. Simplemente se esconde en las sombras. Y muchas veces esa voz crítica es precisamente una de esas sombras. Nace de antiguas exigencias, de momentos en los que aprendimos que equivocarnos era peligroso, de épocas en las que creímos que el amor debía ganarse, de situaciones en las que confundimos la aprobación con el valor personal. Sin darnos cuenta, llevamos esas experiencias dentro de nosotros y comienzan a hablarnos usando nuestra propia voz. Tal vez la pregunta más importante no sea ¿por qué te criticas tanto? Tal vez la pregunta sea otra. ¿Quién te enseñó a creer que solo merecías respeto cuando acertabas? Porque existe una diferencia profunda entre crecer y castigarte, entre responsabilidad y crueldad, entre evolución y autocastigo. Y la mayoría de las personas pasa años sin darse cuenta de que está intentando florecer en un terreno donde su propia voz se ha convertido en la mayor fuente de violencia. El problema nunca fue la falta de fuerza, fue la falta de amabilidad, porque ninguna herida cicatriza cuando constantemente le recuerdan que debería haber sanado más rápido.
Y ninguna alma encuentra paz mientras convierte cada error en una sentencia contra sí misma. A veces, el primer paso hacia la sanación no es cambiar tu vida, es cambiar la forma en que le hablas a la persona que tendrá que vivir esa vida todos los días. Tú mismo. Antes de seguir con el contenido, no es que sentir esté mal, es que vivir sin saber manejar lo que sientes te convierte en tu peor enemigo. Cada explosión, cada momento de fuga o justificación erosiona tu respeto propio. Pero existe otro camino, uno que reconstruye tu mente en silencio y proyecta fuerza sin levantar la voz. Creamos un video con ese método, directo, sin motivación superficial. Si quieres verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento en el que el cuerpo comienza a decir aquello que la boca nunca tuvo el valor de admitir. Y lo más curioso es que casi nadie se da cuenta de eso de inmediato. La persona cree que simplemente está cansada, que necesita vacaciones, que está durmiendo mal, que el problema es el exceso de trabajo, la edad, la rutina o el estrés. Pero, a veces, lo que llamamos cansancio es una conversación interrumpida hace muchos años. Jung creía que aquello que es empujado al inconsciente no desaparece. Simplemente cambia de forma. Una tristeza que nunca encontró palabras puede regresar como pesadez. Una rabia que nunca pudo expresarse puede volver como tensión. Un miedo ignorado puede manifestarse como ansiedad constante. Y el cuerpo termina convirtiéndose en el escenario donde las emociones olvidadas continúan representando su obra silenciosa. Tal vez ya hayas vivido algo parecido. Dices que todo está bien, pero tus hombros siguen rígidos. Afirmas que ya superaste cierta situación, pero tu pecho se oprime cada vez que el tema aparece. Insistes en que no estás sufriendo, pero el sueño nunca vuelve a ser el mismo. El cuerpo posee una honestidad que la mente frecuentemente intenta evitar. No sabe fingir durante mucho tiempo. No sabe mentir con eficacia. Registra, almacena, acumula y después envía señales, no para castigarte, sino para ser escuchado. Recuerdo una época en la que me consideraba extremadamente funcional. Cumplía horarios, resolvía problemas, mantenía mis compromisos. Por fuera, todo parecía estar en orden, pero existía un agotamiento permanente. Me despertaba cansado, me acostaba cansado, vivía cansado. Durante meses busqué respuestas en todas partes, excepto donde realmente estaban, hasta que me di cuenta de que estaba gastando una cantidad absurda de energía intentando parecer que estaba bien. Y existe una enorme diferencia entre estar bien y parecer estar bien. Parecer estar bien exige actuación. Estar bien exige verdad. El problema es que actuar durante unas horas es posible. Actuar durante años tiene un precio enorme, y el cuerpo termina pagando esa factura. Por eso tantas personas sienten un vacío que no pueden explicar, porque su energía no se está utilizando únicamente para vivir, también se está utilizando para sostener versiones de sí mismas. Versiones fuertes, versiones agradables, versiones que no incomodan a nadie, versiones que nunca muestran dolor. Pero toda máscara tiene peso, y el cuerpo siente cada gramo. Existe una frase silenciosa que muchas personas cargan sin darse cuenta. Puedo abandonar mis emociones, pero ellas no me abandonarán a mí. Tal vez por eso ciertas tensiones regresan, ciertas molestias persisten, ciertos cansancios parecen no tener causa. No siempre el cuerpo está pidiendo más fuerza. A veces está pidiendo ser escuchado, más presencia, más honestidad, porque antes de ser una máquina de rendimiento,
Es el lugar donde quedó escrita tu historia emocional. Y cuando pasas años ignorando esa historia, ella encuentra otras maneras de ser contada. El cuerpo no es un enemigo que necesita ser vencido. Muchas veces es el último amigo que intenta mostrarte aquello que tu alma ya no puede decir en voz alta. Y tal vez el inicio de la sanación ocurra exactamente ahí, en el instante en que dejas de preguntarte, ¿cómo hago para que esto desaparezca? Y comienzas a preguntarte, ¿qué está tratando de mostrarme esto? Existe una pregunta que pocas personas tienen el valor de hacerse a sí mismas. ¿En qué momento comencé a abandonar quién realmente era? Porque casi nadie se pierde de un día para otro. Nadie despierta una mañana y decide alejarse de su propia esencia. Eso sucede poco a poco, en silencio. Primero aprendes que ciertas emociones incomodan. Después aprendes que algunas necesidades son consideradas exageradas. Luego descubres que mostrar vulnerabilidad puede costarte afecto, aceptación o sentido de pertenencia. Entonces comienzas a esconder partes de ti, no por maldad, por supervivencia. El niño que quería llorar aprende a sonreír. El que necesitaba consuelo aprende a parecer independiente. El que quería decir no aprende a decir sí para evitar conflictos. Y así nace una de las tragedias más discretas de la vida adulta. La persona sigue existiendo, pero partes importantes de ella se quedan atrás. Jung creía que aquello que rechazamos no desaparece, va a la sombra. Y la sombra no es un lugar de maldad, es un lugar de exilio, un territorio interior donde quedan guardadas todas las versiones de nosotros mismos que alguna vez concluimos que no eran aceptables. La sensibilidad, el miedo, la fragilidad, la rabia, la necesidad de amor, la necesidad de ser vistos. Todo aquello que parecía peligroso mostrar. El problema es que esas partes no dejan de existir, siguen esperando, en silencio, como alguien olvidado en una estación de tren, creyendo que algún día vendrán a buscarlo. Tal vez por eso existen momentos en los que sentimos una tristeza aparentemente sin motivo, momentos en los que la vida parece funcionar, pero algo dentro sigue vacío. Momentos en los que conseguimos exactamente aquello que deseábamos y, aún así, no logramos sentir plenitud. Porque una parte de nosotros quedó atrapada en algún lugar del pasado. No en el pasado de los acontecimientos, sino en el pasado emocional, en esa versión de nosotros que tuvo que ser abandonada para que pudiéramos seguir adelante. Recuerdo haberme dado cuenta de esto de una manera dolorosa. No ocurrió durante una gran crisis. Ocurrió en una situación sencilla. Vi a un niño correr sin vergüenza, sin autocensura, sin miedo a parecer ridículo. Y sentí una extraña nostalgia, no de la infancia, sino de una libertad que había perdido. La libertad de existir sin vigilarme todo el tiempo. La libertad de sentir sin tener que justificarme. La libertad de ser imperfecto sin convertirlo en culpa. Fue en ese momento cuando comprendí algo incómodo. Muchas veces no sufrimos únicamente por lo que nos ocurrió. También sufrimos por la distancia que hemos creado entre quienes somos y quienes aprendimos a parecer. Y esa distancia consume energía, mucha energía, porque mantener una versión artificial de uno mismo exige vigilancia constante. Necesitas controlar emociones, controlar reacciones, controlar palabras, controlar deseos, controlar necesidades, hasta que un día ya no sabes dónde termina la máscara y dónde comienzas tú. Dostoyevsky escribió que quizá el mayor sufrimiento humano sea no poder ser aquello que realmente se es. Y hay algo profundamente verdadero en esa idea.
porque ningún logro externo puede llenar el vacío creado por el abandono interior. Ningún éxito compensa por completo la pérdida de la propia autenticidad. Ningún reconocimiento sustituye el encuentro con uno mismo. Por eso tantas personas pasan años intentando mejorar su vida sin darse cuenta de que hay algo más urgente. No solo necesitan construir una nueva versión de sí mismas, necesitan reencontrarse con la antigua, aquella que quedó atrás, aquella que fue silenciada, aquella que aprendió a esconder sus sentimientos para seguir siendo aceptada, aquella que todavía carga miedos, deseos y heridas que nunca recibieron atención. Tal vez sanar no consista en convertirse en alguien diferente. Tal vez consista en volver para buscar a quien se quedó esperando. La parte que llamaste débil, la parte que llamaste sensible, la parte que llamaste un problema. Porque muchas veces es precisamente ahí donde se encuentra aquello que has estado buscando durante toda tu vida. No una debilidad, no un defecto, sino una parte esencial de tu humanidad. Y mientras permanezca olvidada, algo dentro de ti seguirá llamándote, aunque sea en silencio, aunque sea a través del cansancio, aunque sea a través de la tristeza, aunque sea mediante esa sensación difícil de explicar de que, a pesar de todo, todavía falta algo. Tal vez lo que falta no sea otro logro, tal vez sea un reencuentro, tal vez sea el valor de volver hacia tu interior y decirle a la parte abandonada de ti mismo: me tardé, pero por fin regresé para buscarte. Existe una idea que acompaña a muchas personas durante toda su vida sin que se den cuenta. La idea de que la sanación llegará cuando finalmente se vuelvan lo suficientemente fuertes. Cuando sean más disciplinadas, más productivas, más seguras de sí mismas, más evolucionadas, más preparadas. Entonces pasan años intentando arreglarse a sí mismas, como si fueran un proyecto inconcluso, como si siempre faltara alguna pieza, algún defecto oculto, alguna versión mejor esperando nacer. Pero existe un problema silencioso en esa búsqueda. Parte de la suposición de que solo mereces paz después de cambiar. Y quizás sea precisamente eso lo que mantiene atrapadas a tantas personas. Porque toda la vida se convierte en una carrera detrás de una versión idealizada de uno mismo. Una versión que nunca llega. Una versión que siempre parece estar un poco más adelante. Cuando miro muchos de los dolores que he cargado, noto algo curioso. La mayoría de ellos no permanecieron abiertos porque no entendiera lo que sentía. Permanecieron abiertos porque seguía luchando contra lo que sentía. Quería eliminar la tristeza, eliminar el miedo, eliminar la inseguridad, eliminar la fragilidad. Pero cuanto más intentaba expulsar esas partes, más parecían crecer, como alguien golpeando cada vez más fuerte una puerta cerrada, tal vez porque aquello que necesita ser acogido se revela cuando es rechazado. Durante mucho tiempo creímos que madurar significa controlarlo todo. Controlar las emociones, controlar los pensamientos, controlar las reacciones, controlar las vulnerabilidades. Pero existe un enorme agotamiento en vivir de esa manera, porque la persona se convierte en administradora permanente de sí misma, siempre vigilante, siempre alerta, siempre intentando impedir que aparezca alguna parte imperfecta. Y eso no es paz, es solo una guerra mejor organizada. El verdadero cambio comienza cuando algo dentro de nosotros deja de preguntar: ¿cómo hago para dejar de sentir esto? Y comienza a preguntar: ¿cómo puedo permanecer a mi lado mientras siento esto? La diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo, porque en ese momento dejas de ser un adversario y comienzas a convertirte en compañía,
El dolor sigue existiendo, las cicatrices siguen existiendo, los recuerdos siguen existiendo, pero ya no existe abandono. Ya no existe esa necesidad desesperada de huir de ti mismo. Tal vez la sanación que nadie te enseñó sea precisamente esa, no la eliminación completa de las heridas, sino el fin de la guerra contra ellas, no la construcción de una persona perfecta, sino la reconciliación con la persona real, aquella que siente, que se equivoca, que teme, que carga cicatrices y que aún así merece seguir siendo amada, porque algunas transformaciones no ocurren cuando finalmente encuentras todas las respuestas. Ocurren cuando dejas de tratarte a ti mismo como un problema que debe resolverse y comienzas, por primera vez, a tratarte como alguien que merece quedarse. Antes de irte, quiero agradecerte por haberte quedado hasta aquí, y quiero hacerlo de una manera diferente. Hace algunos años pasé por una etapa en la que todo parecía normal para quienes me veían desde afuera. Seguía trabajando, seguía cumpliendo con mis compromisos, seguía sonriendo cuando tenía que sonreír. Pero cuando llegaba la noche y el silencio finalmente ocupaba la casa, me daba cuenta de algo extraño. Estaba agotado, no por el trabajo, no por los problemas, sino por el esfuerzo de pasar todo el día intentando ser alguien que aparentaba estar bien. Recuerdo una madrugada en particular. La casa estaba completamente en silencio, el celular descargado sobre la mesa, ningún mensaje, ninguna distracción. Solo yo y esa sensación difícil de explicar. Fue esa noche cuando comprendí algo que cambió muchas cosas en mí. Pasaba horas intentando entender por qué estaba sufriendo, pero nunca me había detenido a observar cómo me hablaba a mí mismo. Buscaba respuestas, pero no me ofrecía comprensión. Buscaba sanación, pero seguía tratándome como a un enemigo. Y quizá por eso este tema me toca tan profundamente, porque sé lo que es vivir creyendo que necesitas ser más fuerte. Y también sé lo que es descubrir que, a veces, lo que faltaba no era fuerza, era amabilidad. Por eso, gracias por compartir este momento conmigo. En un mundo donde todos parecen correr hacia algún lugar, el simple hecho de que te hayas detenido para mirar hacia tu interior ya tiene un valor enorme. Tu presencia aquí no es algo que dé por sentado, es un regalo. Y espero que, cuando este video termine, te lleves contigo al menos una idea. No necesitas seguir librando tú solo una guerra contra ti mismo. Y si ya entendiste que una mente fuerte no nace, se entrena, entonces no te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para descubrir cómo empezar esa transformación hoy mismo. Ahora tengo una sospecha. Mientras veías este video, probablemente pensaste en alguien. Y hay una gran posibilidad de que esa persona haya sido tú. Si eso ocurrió, escribe en los comentarios una sola palabra: volví, sin explicaciones, sin contexto, solo volví. Quien lo entienda, lo entenderá. Y si llegaste hasta aquí sin adelantar el video, te has ganado mi respeto. O tal vez necesites urgentemente pasatiempos más emocionantes. De cualquier manera, aprovecha para suscribirte al canal, porque el algoritmo es una criatura misteriosa que a veces decide esconder nuestros videos como si estuviera protegiendo secretos de Estado. Y tu suscripción ayuda a que este contenido siga llegando a las personas que necesitan escucharlo. Y antes de irte, hay una capa de este tema que todavía no ha sido revelada. Una parte aún más silenciosa, más profunda, más incómoda.
aquella que explica por qué algunas personas pasan toda la vida intentando ser amadas y aún así siguen sintiéndose invisibles. El próximo video está apareciendo en tu pantalla justo ahora y tal vez responda a una pregunta que ni siquiera te habías dado cuenta de que llevabas dentro. O quizá revele algo que una parte de ti ha intentado esconder durante años. Solo hay una forma de descubrirlo.